Hola, mi nombre es Diana Melissa Quant y los voy a acompañar en este módulo 2, donde vamos a abordar la perspectiva contextual, funcional y operante del comportamiento suicidio. Bien, vamos a mirar primero cuáles son los objetivos de este módulo que vamos a comenzar. La idea es que una vez finalizado este módulo, estés en la capacidad de, por una parte, conceptualizar y distinguir el suicidio como un comportamiento contextualmente determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar a ver el comportamiento suicida, primero no como un problema, ¿cierto? Sino como un conjunto de comportamientos que están determinados por un contexto particular y que tienen unas consecuencias particulares y que tienen una función para las personas que están teniendo estos comportamientos. Y por el otro lado, vamos a trabajar en cómo identificar los principios del aprendizaje que se han desarrollado desde el análisis del comportamiento para que tengamos la oportunidad de identificar cuál ha sido todo el desarrollo de estos comportamientos suicidas, por qué se mantienen y cómo se generalizan, es decir, cómo se empiezan a presentar cada vez con más frecuencia en diferentes contextos de vida de la persona. Bien, entonces espero que tengamos un muy buen desarrollo y vamos a comenzar. Ok, una de las primeras cosas que vamos a ver es que ustedes van a encontrar para el desarrollo de este módulo 3 videos, ¿sí? Y en cada uno de esos 3 videos vamos a tener un apartado particular. Entonces les voy a hacer un poco la introducción para que ustedes sepan cómo vamos a ir orientando esta formación en este módulo. El primer video, que es este, que ustedes están viendo, vamos a abordar básicamente la conceptualización del comportamiento suicida. Nos vamos a centrar en entender los factores asociados al suicidio para tener ya, digamos que, un marco general de inicio. Posteriormente, en el siguiente video, ¿qué vamos a ver? El análisis funcional como estrategia de evaluación. Quizás les tengo que decir que considero que esta es una de las herramientas de evaluación más potente y que nos da más información. Entonces vamos a mirar cómo desde el análisis del comportamiento nos proponen hacer una serie de análisis conductuales que nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor no solo por qué se está presentando, sino que también nos va a dar luces importantes a qué podemos hacer. Y finalmente vamos a tener un tercer video donde ya vamos a ver mucho más puntual cómo podemos aplicar este análisis funcional a los comportamientos suicidas. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la conceptualización del comportamiento suicida. Lo primero que es importante que nosotros tengamos, que nosotros debemos tener en cuenta es que, como ustedes ya saben, y muy posiblemente en todos los contextos donde ustedes están trabajando actualmente, sabemos que el suicidio es un problema muy costoso y muy grave, digamos, problema a nivel sanitario y a nivel social, que cada vez está cobrando muchísimas más vidas. Sabemos que dentro de la población de riesgo mayor tenemos las personas entre 15 y 25 años, que es donde tenemos muy posiblemente en las estadísticas de América Latina el mayor número de personas que tienen tentativas y suicidios consumados. Y es una situación grave, claramente, porque sabemos que el suicidio es algo que podemos prevenir, es decir, es una causa de muerte que efectivamente podemos prevenir. Bien, entonces lo primero con lo que me parece importante comenzar es que necesitamos empezar a ver el suicidio no, digamos, como un diagnóstico, ¿cierto? Que tiene una sintomatología, sino como un problema conductual. Es decir, la conducta suicida realmente involucra una serie de comportamientos que tienen una misma función, ya la vamos a mirar, o funciones parecidas. Y en la medida en que nosotros podamos verlo no como un diagnóstico, sino como un problema conductual, vamos a tener mejores y mayores herramientas para poder abordar el riesgo suicida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, por una parte, identificar los niveles de riesgo para poder saber qué tengo que hacer de acuerdo con cada nivel de riesgo. Y por otra parte, vamos a poder no solo identificar, sino poder intervenir aquellas variables que tengan control sobre esos comportamientos. Es decir, cuáles son las variables que están ayudando a que ese comportamiento se genere y se mantenga. Y fíjense que si nosotros empezamos a ver el suicidio como un problema conductual, pues efectivamente va a ser susceptible de un análisis conductual que claramente nos va a permitir identificar esto.
Y cuando nosotros tenemos todos estos elementos un poco más claros, va a ser muchísimo más fácil y claramente vamos a tener más herramientas que nos van a orientar sobre qué hacer, cómo evaluar y cómo identificar esas variables clave que muy posiblemente nos van a dar la pista para que podamos dar unas alternativas diferentes a las personas. ¿Bien? Ok. Entonces miremos que la conducta suicida, pues empezando que ya no hablamos de que es solo una conducta, sino es un grupo de comportamientos y todo este grupo de comportamientos son comportamientos que están orientados a esperar un resultado letal, ¿cierto? Y que usualmente, de acuerdo con los estudios que nosotros, pues digamos, con los que contamos para poder brindar este abordaje, las personas buscan encontrar algún tipo de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente cuando las personas tienen comportamientos suicidas, tienen una expectativa sobre lo que puede pasar posterior a que emitan ese comportamiento. Bien, en este momento ya sabemos, y como les decía ahora, no solo existe el suicidio consumado como conducta suicida, sino que de acuerdo con la OMS también tenemos un espectro mucho más amplio a tener en cuenta, que claramente va desde todos los comportamientos que se asocian a las ideas de muerte hasta pues el comportamiento del suicidio consumado. Bien, entonces vamos a mirar un poco cómo se da este proceso. Bien. Por una parte, es importante que nosotros veamos que para el consultante, para la persona que consulta, que asiste a los servicios, es muy probable que el suicidio esté presentándose como una posible solución a la situación que está viviendo. Y fíjense que aquí viene un aspecto muy importante. En muchas ocasiones, en el marco de los servicios de salud, estamos muy orientados claramente por el nivel de riesgo, por lo que involucra, por el dolor que genera, por el impacto que tiene. Estamos muy centrados a intervenir directamente en eliminar el comportamiento suicida, a centrarnos específicamente en no te mates, no te cortes, no te hagas daño, no te mates, no te cortes, no te hagas daño. Y muy posiblemente vamos a tener un mejor efecto si empezamos a mirar un poco hacia atrás. Y más allá que puntualmente solamente en el comportamiento suicida, que empecemos a volcar un poco la mirada a qué es lo que está pasando en la vida de la persona, cuál es el nivel de sufrimiento que está experimentando para que considere que los comportamientos suicidas o los comportamientos de autolesión podrían ayudar a resolver o a manejar o a atravesar ese problema que está viviendo. Y fíjense por qué es importante hacer eso, porque es muy probable que si yo me voy un poco atrás y empiezo a interesarme genuinamente por cuál es la situación problemática o que está generando ese nivel de sufrimiento que lleva a que una de las formas para manejar eso sean las conductas suicidas, es probable que no solo la persona en principio se sienta acompañada y que note un genuino interés, no solo por el hecho de que no se mate o no se corte, sino por el hecho de interesarse en eso que está generando sufrimiento, pero por el otro lado también a nosotros como trabajadores de la salud nos da información importantísima sobre muy posiblemente cuáles son los elementos que están teniendo un control directo sobre esa conducta. Y fíjense que si nosotros podemos encontrar esos elementos, tenemos más opciones para poder intervenir sobre esos elementos y poder brindar a la persona comportamientos alternativos. Bien. Por lo tanto, si esa es la perspectiva, digamos, que estamos viendo que podría tener el consultante, entonces, ¿cuál es el desafío del terapeuta o del, digamos que del trabajador de la salud? Identificar el problema y ayudar al consultante a encontrar estrategias alternativas al suicidio para que puedan darle cumplimiento a sus metas o para que pueda lograr eso que la persona cree que la conducta suicida puede hacer por ella. Bien. Entonces, como les decía, ya nosotros no hablamos solamente del suicidio consumado, sino que nos hemos dado cuenta por las diferentes investigaciones que vamos a encontrar un espectro muchísimo más amplio de conductas suicidas y vamos a tener algunas conductas asociadas a cada una de estas fases. Es importante que nosotros vayamos dándonos cuenta que en la medida en que nosotros vamos avanzando en estas fases, muy posiblemente vamos a encontrar un mayor nivel de riesgo. Bien, entonces, ¿por dónde comenzamos? Generalmente comenzamos por todo lo que tiene que ver con la desesperanza y las conductas asociadas a la desesperanza. ¿Qué ocurre en esta fase de desesperanza?
En esta fase de desesperanza, lo que ocurre es que las personas muy posiblemente por la situación que están viviendo, no están encontrando formas efectivas para solucionar las dificultades que tienen o para aliviar el sufrimiento que están experimentando. Entonces, muy posiblemente han intentado hacer varias cosas, quizás han intentado pedir ayuda, quizás han intentado tratar de olvidarse de las cosas, han intentado quizás utilizar diferentes estrategias, pero el problema que ocurre cuando estamos en desesperanza es que parece que ninguna de esas estrategias puede funcionar, es decir, hago muchas cosas y nada parece cambiar. Y cuando yo noto que estoy haciendo muchas cosas, que estoy haciendo un esfuerzo importante y nada tiene el efecto que yo quiero o nada parece estar en dirección a lo que yo quiero, pues empiezo a perder la esperanza, porque lo que yo empiezo a notar es que no hay nada que yo haga que pueda acercarme a eso que yo quiero. Y generalmente, cuando empieza a aparecer la desesperanza, puede empezar a aparecer un poco la resignación, como esos brazos caídos, donde yo digo, pues no importa si hago o no hago, no importa si me levanto o no, no importa si expreso o no expreso, no importa si busco ayuda o no la busco, porque parece ser que nada de lo que hago funciona. Entonces, fíjense que esto va llevando a la persona a encontrar cada vez menos alternativas porque finalmente empieza a creer la idea de que nada de lo que puede hacer le puede acercar a las cosas que quiere. ¿Sí? Y fíjense que este es el primer escalón. ¿Mm? ¿Cuál es el segundo escalón? ¿Cómo vamos avanzando en esto? Cuando generalmente se empieza a tener contacto con muchas situaciones de desesperanza, lo que vamos a empezar a encontrar es que es probable que las personas empiecen a fantasear con la muerte, ¿sí? Y quizás ustedes van a ver que vamos a encontrar expresiones como yo le pido todos los días a Dios que me duerma y no amanezca. O quizás yo me voy subiendo a un avión y digo, bueno, ¿y si se estrellara? O me subo a un carro y digo, bueno, ¿y si se estrellara? O empiezo a pedir de alguna manera diferentes situaciones o a desear más bien diferentes situaciones que pudieran traer la muerte. Y ahí empiezo a fantasear con la idea de morir. Bien. Cuando pasamos al siguiente escalón donde sí vamos a encontrar una diferencia muchísimo más grande. Cuando la persona no solo está fantaseando con la muerte, anhelando que en algún momento llegue, anhelando que de alguna manera pueda hacer eso factible, sino cuando ya la persona cambia esa perspectiva y empieza a notar que hay algo que activamente la persona puede hacer. Es decir, no tengo que esperar a que llegue, no tengo que esperar a que suceda algo extraordinario y finalmente yo pueda morir, sino quizás haya algo que yo pueda hacer activamente para que eso ocurra. Y ahí es cuando subimos ese escalón muchísimo más grande de la ideación suicida. ¿Sí? Y miren que muy posiblemente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando empezamos a fantasear sobre la ideación suicida, usualmente las personas empiezan a tener como momentos de descanso como un salvavidas. ¿Sí? Muchas veces nos preguntamos por qué, si finalmente a veces pensar en la muerte es un poco desesperanzador. Entonces, para esto quiero traerles un ejemplo que tiene que ver con otro tema. Pensemos o en ustedes mismos o en una persona que conozcan o traten de imaginarse por un momento esta situación. Pensemos que hay una persona que tiene unos problemas económicos muy fuertes, ¿sí? De pronto debe mucho dinero, tiene muchos compromisos económicos y la persona, al analizar toda su situación financiera, se da cuenta que con los medios con los que cuenta, es decir, con las posibilidades de trabajo que tiene, muy posiblemente con los recursos que cuenta actualmente, quizás no tenga tantas posibilidades para resolver definitivamente ese problema económico tan grande que tiene. ¿Sí? Y pues la persona está angustiada, está mirando recursos. ¿Qué pasa cuando la persona en ese momento de angustia sueña con ganarse la lotería o se imagina por un momento el ganarse la lotería y se da el permiso, aunque sea por unos minutos, de empezar a idearse estrategias de lo que haría y cómo solucionaría sus problemas financieros si se ganara la lotería? ¿Sí? Pensemos por un momento si esos minutos que la persona se permitió fantasear con esa idea no le aliviaron, aunque sea por un momento, el malestar. Es posible que cuando la persona se dé cuenta que efectivamente no se ha ganado la lotería, vuelva otra vez la presión. Pero quizás esos momentos de fantasía
con me la gané y hubiera podido hacer esto y puedo pagar esto y puedo solucionar lo otro, muy posiblemente esos instantes que la persona se permitió soñar, sí le aliviaron temporalmente el malestar, por lo menos un momento, le quitó el peso un momento de encima. Fíjense que lo mismo pasa cuando la persona también empieza a fantasear con la muerte. Es muy probable que la persona esté experimentando unos altos niveles de sufrimiento si una de las opciones que tiene es suicidarse. Por lo tanto, fantasear un poco con que ese sufrimiento pueda desaparecer, con que ya no tenga que levantarse y sentir todo lo que siente, quizás ayuda también a que haya un alivio. Y es eso lo que lleva a que cada vez se pueda fantasear más y más sobre la ideación suicida, ¿sí? Claramente tenemos que mirar y más adelante, en el siguiente video vamos a mirar un poco cómo analizar específicamente todos estos comportamientos, pero es probable que uno de los factores es que la persona al fantasear también pueda descansar un momento de ese nivel de sufrimiento. Y en la medida en que la persona está fantaseando, pues empieza a estructurar más. Por eso, entonces ahí podemos pasar necesariamente al siguiente escalón. Y es cuando en la medida en que yo empiezo a fantasear, empiezo a notar, empiezo a ver posibilidades, empiezo a evaluar dentro de lo que yo hago en la cotidianidad dónde podría estar la oportunidad, empieza a estructurarse un plan suicida. Claramente, en la medida en que ese plan sea más estructurado y yo dedique más tiempo a buscar información, a buscar métodos, a coordinar las cosas, es muy probable que el nivel de riesgo aumente, ¿sí? Generalmente, después de que ya se tiene esa estructuración, empezamos, o el siguiente escalón, ya empezar a tener pruebas, es decir, intentos de ese plan que yo ya fantaseé y estructuré, ¿sí? Y finalmente, pues está el suicidio consumado, que claramente es el estadio al cual no queremos que las personas con las que trabajamos lleguen, ¿sí? Ahora acá hay algo muy importante. Si bien es probable que nosotros no notemos este progreso en casi todas las personas que empiezan a tener intentos o suicidios, no necesariamente todas las personas duran el mismo tiempo en cada fase, ¿cierto? Es decir, puede que hayan las personas que en cada fase duren mucho más tiempo y sea mucho más progresivo, y en otras donde pasemos de una fase a otra mucho más rápido. Ahora, no quiere decir que una persona solamente con ideación suicida necesite tener muy estructurado para entrar a un intento. En muchas ocasiones, ya cuando empieza a presentarse la ideación suicida, si estamos en el marco de una crisis emocional, podemos pasar de una vez a un intento sin haber tenido tanta estructuración, porque muy probablemente esa crisis emocional ayude a que la persona se arriesgue sin tener tan estructurado o que se hayan buscado, digamos, la suficiente información para mirar si ese plan funcionaría o no. Entonces, si bien es cierto, vamos a ver en la mayoría de los casos este progreso, así este progreso sea diferente para cada persona, es probable que las personas den saltos a los intentos suicidas sin haber tenido una estructuración tan amplia. Y esto generalmente se da cuando las personas están teniendo crisis emocionales que favorecen que en un momento de muchísimo malestar salten, digamos, a cometer un intento. Bien, bueno. Entonces, fíjense que una de las preguntas que muy posiblemente está presente es, ¿por qué finalmente las personas terminan desarrollando estos problemas tan fuertes que involucran tanto comportamientos suicidas o de autolesión? Entonces, vamos a mirar cuál es la propuesta que se nos hace para explicar un poco cómo se da este fenómeno y cómo se va desarrollando desde la terapia dialéctico-conductual. ¿Por qué elegimos, digamos que este marco para poder explicar o presentar la hipótesis que nos propone? Porque quizás la DBT es actualmente el programa de tratamiento que ha tenido mayor evidencia para abordar estos problemas graves de regulación emocional que involucran estas conductas de riesgo, pues que son conductas suicidas o conductas autolesivas, y donde también vamos a encontrar otra serie de conductas de riesgo que podrían tener, digamos, un final letal para las personas, ¿sí? Entonces miremos qué nos propone la DBT en relación con esto. Marshall Linehan, que es la persona que crea la terapia, nos plantea la teoría biosocial como una manera de poder comprender en relación a la historia de aprendizaje por qué finalmente una persona termina
involucrando dentro de sus estrategias las conductas de autolesión o las conductas suicidas. Y ella nos plantea que hay dos elementos que transan entre sí, es decir, que donde hay una relación de retroalimentación mutua, que cuando esa relación de retroalimentación está, genera como resultado estos problemas graves de regulación emocional, donde están involucrados estos comportamientos suicidas o estos comportamientos de autolesión. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Por una parte, tenemos la vulnerabilidad emocional, que si ustedes se dan cuenta, tiene un aporte importante, pero mucho más pequeño que lo que tiene que ver con el ambiente, que ya lo vamos a mirar. La vulnerabilidad emocional hace parte o hace referencia al temperamento, ¿sí? Y el temperamento hace referencia a la forma como nuestro sistema nervioso responde ante los eventos emocionales. Por lo tanto, al ser una disposición biológica, nosotros hemos heredado el temperamento de nuestra mamá, de nuestro papá o de los dos. ¿Sí? Si quizás vemos, quizás la forma como nosotros respondemos a los eventos emocionales se parece un poco a la forma como alguno de ellos dos o quizás los dos responden a esos eventos emocionales. Y la vulnerabilidad emocional entonces va a tener varios elementos que nos van a dar una pista de por qué se responde de esa manera. Y ahora vamos a mirar y a profundizar en cada uno de ellos. Cuando esa vulnerabilidad se da en un ambiente que desde DBT lo llamamos un ambiente con conductas invalidantes, es decir, un ambiente donde la expresión emocional es castigada, no está permitida, ese resultado de esa transacción genera estos problemas graves de regulación emocional. Pero para que nos quede un poco más claro y poder tratar de desmenuzar todos los elementos que están involucrados, vamos a mirar cada uno de los componentes. ¿Bien? Entonces, pensemos en la vulnerabilidad emocional. Como les decía, la vulnerabilidad emocional hace referencia al temperamento. Y aquí vamos a tener en cuenta tres características. Para que nosotros hablemos que una persona presenta vulnerabilidad emocional, posiblemente podemos decirlo si solo presenta dos de ellas, las dos primeras. Algunas personas van a presentar las dos y otras van a presentar las tres características. ¿A qué se refiere cada característica? La primera es que hay mayor sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema nervioso no necesita eventos tan potentes o tan intensos para reaccionar, sino que necesita eventos que tengan una intensidad muchísimo menor. ¿Esto cómo se manifiesta en el día a día de las personas? Se manifiesta con que las personas perciben que las cosas parecen afectarles emocionalmente más que al resto. Y esto no solo se da con las emociones que a veces suelen ser incómodas, como la ira, como el miedo, como la tristeza, sino también en emociones como la alegría. Entonces, las personas parecen sentir las emociones de manera más intensa. Pensemos, por ejemplo, que si estamos en una clase y están, digamos, un conjunto de niños de la clase de primero de primaria, quizás en esa ocasión la profesora los regañó muy fuerte y les hizo un señalamiento muy fuerte sobre varias cosas, y es posible que los niños o el niño que tenga vulnerabilidad o que presente vulnerabilidad emocional le haya dolido más que los demás y haya sentido que efectivamente la profe fue muy dura o impactó mucho o le cueste trabajo, digamos, dejar de sentir porque finalmente fue muchísimo más fuerte para él. ¿Mm? Fíjense que esto no es que la gente quiera hacerse la dramática, ¿sí? Sino que en efecto su sistema nervioso funciona así. Bien, para ponerles un ejemplo, digamos, hay un ejemplo que pienso que ilustra muy bien esto. Pensemos, por ejemplo, cuando las personas vamos a una piscina, vamos a la playa y no nos cuidamos del sol, ¿sí? Si no nos cuidamos del sol y nos exponemos mucho, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quemar, ¿sí? Y muy posiblemente, no sé, de pronto varios de ustedes han experimentado las quemaduras del sol y se dan cuenta que una vez el sol ya te ha quemado, la piel queda demasiado sensible. ¿Qué pasa si después de que yo tuve eso, no me vestí así como acá, sino que tengo algo de manga larga, ¿sí? O pensemos que aquí fue donde me quemé, donde la blusa todavía me cubre. Entonces, ¿qué pasa si hay algo que roza, ¿cierto? La parte donde estoy quemada. Posiblemente me va a doler más. ¿Y me va a doler más porque soy una exagerada y soy una dramática? No, me va a doler más porque mi piel está más sensible ahí. Y como mi piel está más sensible, si yo ejerzo alguna presión, ¿sí? Pues me va a doler más
que si no tuviera esa sensibilidad. Bien, entonces, muy posiblemente lo que ocurre, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la vulnerabilidad emocional es que el sistema nervioso responde de manera más sensible. Por eso las personas sienten con mayor intensidad esas emociones. Bien, vamos a mirar la segunda característica que está muy relacionada con la primera. Teniendo en cuenta que hay mayor sensibilidad, mayor reactividad. ¿Esto qué quiere decir? Respondo más rápido, ¿sí? Piensen que si yo estoy, por ejemplo, en la oficina y alguien viene y me toca, si yo estoy con la piel sensible, tomando el ejemplo anterior, muy posiblemente yo no voy a esperar a decir, oye, por favor, retiras la mano que me duele. No, si me está doliendo mucho, yo quizás lo retire y dependiendo qué tanto me duela, la voy a retirar más fuerte o voy a tener una reacción muchísimo más, digamos, fuerte para que efectivamente, pues, quite ese dolor. Entonces, la reactividad se refiere a qué tan rápido respondo cuando ese evento se presenta. Y en la medida en que seamos más sensibles, pues vamos a reaccionar muchísimo más rápido. Bien. Y estas son las dos primeras características. Si una persona cumple estas dos características, muy posiblemente podemos decir que presenta vulnerabilidad emocional. Hay una tercera y es la dificultad para retornar a la calma. Esto es que una vez se ha generado, digamos que toda una emoción, para las personas es muy difícil volver a restaurar ese estado de calma. Y en ese orden de ideas, muy posiblemente tengamos digamos que esta experiencia emocional o esta intensidad emocional horas o a veces días, ¿sí? Miremos un poco ilustrado esto. Pensemos que una persona que no tenga vulnerabilidad emocional podría presentar esta curva cada vez que siente una emoción. O sea, la emoción tiene, digamos, una forma como se presenta y una forma como se presenta en todos. En general, hay un evento que genera esa emoción, empieza, digamos, a elevarse, llega a un punto máximo y paulatinamente pues va bajando. Así es como nosotros experimentamos la emoción. Cuando la dejamos ser, es decir, cuando permitimos que genere su propio curso y siga la propia curva. ¿Qué pasa cuando las personas presentan vulnerabilidad emocional? Lo que ocurre es que, fíjense la diferencia acá. Acá se necesita una menor intensidad y hay una mayor reactividad, es decir, se siente muchísimo más fuerte y se reacciona mucho más rápido. Y hay mayor dificultad para que la persona vuelva a retornar a la calma. Entonces, lo que suele ocurrir y por qué a veces las crisis emocionales pueden durar horas o días, es muy probable que cuando la emoción esté bajando, haya otro evento y vuelva y dispare. Haya otro evento y vuelva y dispare. Y como es más difícil retornar a la calma, pues esto se va haciendo, digamos, muchísimo más lento y es mucho más difícil volver a restaurarse y recuperarse. ¿Bien? Bueno. Entonces, cuando tenemos, ¿sí? Pensemos que tenemos esta vulnerabilidad. Ahora pensemos eso en un niño, en una niña que está teniendo estas dificultades de pequeño. Eso quiere decir que siente más que sus hermanos o que sus compañeros, muy posiblemente reacciona muchísimo más fuerte, ¿cierto? Y a veces quizás tiene dificultad para calmarse. Pero resulta que los niños se dan cuenta que los otros niños o las otras personas no parecen reaccionar igual, ¿sí? Y adicionalmente, también para un contexto familiar, para un contexto escolar, a veces es difícil lidiar con estas reacciones, ¿sí? De pronto la mamá puede decir, mira, le dije que no, y empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar, y nadie la calmaba. Entonces, muy posiblemente los papás o los cuidadores también quedan como, ¿y ahora qué hago? Los otros no eran así. O ven que los otros niños como que no reaccionan de esa manera tan intensa y muy posiblemente tampoco tienen las herramientas para saber qué hacer. Y ahí es cuando comienza la invalidación, porque empezamos es a pedir que esa expresión no se presente o que sea radicalmente diferente. Entonces, fíjense que un ambiente con conductas invalidantes es un ambiente que no permite y no enseña cómo manejar estas curvas emocionales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener ambientes con conductas invalidantes que son más notorios que son invalidantes, como por ejemplo las situaciones de abuso, las situaciones de maltrato o que se responda agresivamente frente a la respuesta emocional. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento se da eso? No sé si han escuchado la expresión de, si quiere llorar, ¿sí? Si quiere, lo pongo a llorar por algo que valga la pena.
¿sí? O deje de llorar o le pego más, o empieza a llorar y le estoy pegando muchísimo más o estoy generando muchísima más presión, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto respondería a que cuando hay una expresión emocional fuerte, los cuidadores o los papás responden de una manera mucho más agresiva, ¿bien? Y anulan o buscan anular esa expresión emocional. ¿Mm? ¿En qué otros contextos se puede ver la invalidación? Cuando hay maltrato constante o cuando hay abuso sexual. Porque en esas ocasiones, tanto la persona que está maltratando o que está ejerciendo el abuso, está ignorando tanto el sufrimiento o los deseos o la incomodidad que está teniendo la persona para conseguir lo que quiere o para comportarse de la manera que considera que puede conseguir lo que necesita. ¿Mm? Y fíjense que en estos contextos de abuso y de maltrato es donde más evidentemente se ve la invalidación, pero no es en los únicos. Fíjense que hay contextos donde ustedes posiblemente vean papás o de pronto profes que les digan, pero es que aquí a nadie se le grita, no se les ha pegado jamás, entonces no entendemos qué es lo que ocurre. Porque la invalidación no solamente se da en contextos de maltrato. Pensemos que la invalidación hace referencia a no dar lugar a la experiencia emocional, a no permitir y no enseñar cómo manejar experiencia emocional. Y eso también se puede dar cuando nosotros, por ejemplo, ignoramos la experiencia emocional. Eso se puede dar con mucha frecuencia en los niños y en los adolescentes, donde muchas veces los papás dicen, mira, ya no le pongas cuidado, que eso finalmente es la adolescencia, se le va a pasar. O no le ponga cuidado, que eso se le olvida. Sí, no le hablemos del tema, que eso se le va olvidando y ya después ni siquiera se va a acordar. Y se ignora la experiencia emocional de la persona. También puede pasar cuando se burlan de la experiencia emocional o cuando se le pide a la persona que sienta diferente. Quiero que piensen un momento cuántas veces de pronto cuando ustedes están tristes les han dicho, ven, no te pongas así, no vale la pena. O están enojados y te dicen, ven, cálmate, no te pongas así, cálmate, no te sientas de esa manera. O no te pongas nervioso, como si realmente uno pudiera hacer eso. Piensen qué pasaría cuando uno está muy triste y cuando alguien te dice, ven, no te pongas triste, que no vale la pena. Y uno que dice, ay, sí, bueno, ya dame un segundo, me quito el botón y ya ahora sí estoy feliz. No ocurre así. Entonces, fíjense que todo ambiente o todo contexto que no dé lugar a la expresión emocional es un contexto invalidante. Entonces, miremos cómo eso transa y genera como resultado los problemas que pueden llevar a conductas suicidas. ¿Mm? Si yo estoy teniendo una cantidad de emociones que parece esto una montaña rusa emocional, yo me doy cuenta que las otras personas efectivamente no sienten como yo, porque parecen vivir la vida más tranquila. O sea, pasó el regaño y ellos pudieron seguir y se olvidaron. En cambio, yo tengo esto acá de por qué nos dicen esto, por qué nos hacen esto, no es justo, ¿cierto? Y parece que las otras personas parece, digamos que afectarles menos. Y adicional a eso, lo que yo encuentro en mi contexto no es que me digan, mira, las emociones funcionan de esta manera, las emociones pasan, tú puedes tener estas estrategias para manejar las emociones, sino lo que recibe mi contexto es, no sienta así, usted por qué no es más como su hermana o como su hermano, por qué no es más como sus compañeritos o compañeritas, por qué reacciona de esta manera, por qué con usted es tan difícil y hay críticas, burlas, juicios fuertes, pues fíjense que al final yo digo, ok, o sea, hay algo que debe haber mal en mí porque finalmente esto que siento parece no sentirlo todos. Yo trato de manejarlo como puedo, pero a la final todo me sale mal o termino empeorando las cosas o termino generando más problemas. Hay algo que no funciona, ¿cierto? Porque finalmente, fíjense que cuando tenemos un ambiente con conductas invalidantes, no estamos enseñando qué hacer con esa emoción o con esas experiencias emocionales, sino estamos criticando las conductas que tienden a ser problemáticas, como el gritar o el hacer una pataleta o en pedir las cosas de manera poco efectivas, pero no estoy enseñando, digamos, cómo manejarlo diferente. Ahora, es muy probable que los papás o los profes o el contexto próximo a los niños no lo enseñen porque no quieren. No, la mayoría de veces no lo enseñan porque tampoco lo saben hacer. ¿Sí? Pero el hecho de que no lo sepan hacer no quiere decir que eso no tenga un efecto sobre la persona que lo está viviendo. ¿Bien? Entonces, miren que cuando las personas se exponen constantemente a estos ambientes donde hay comportamientos invalidantes, ¿qué es lo que va a aprender la persona?
Un ambiente invalidante le transmite a la persona que su experiencia emocional es incorrecta y exagerada. Por lo tal, no puede confiar en su experiencia emocional. Por eso muchas veces las personas que tienen estas dificultades emocionales se asustan muchísimo con sus crisis emocionales, porque en general el contexto y su historia de vida les ha mostrado que siempre empeoran las cosas y que su experiencia emocional está mal y deberían sentir diferente. Le enseña a las personas que son dramáticas, que son pesimistas, que se sienten perseguidas, que de alguna manera están generando comportamientos que se salen de lo que se espera, ¿sí? Le enseña a la persona que no puede resolver y afrontar problemas que son sencillos y fáciles, porque generalmente la retroalimentación que tiene la persona es, todo lo podemos hacer y tú no, ¿sí? Tus hermanos sí pueden, porque no puedes sencillamente ir a la reunión familiar y no armar problema. Todos podemos menos tú, ¿sí? Es decir, pareciera ser que todo el mundo logra hacer cosas que son fáciles y sencillos y ellos son los únicos que no, ¿bien? Y muchas veces transmite a la persona que es manipuladora porque es como las personas se refieren a la persona. Como la persona no sabe manejar, digamos que su experiencia emocional y muy probablemente tampoco ha aprendido habilidades para pedir lo que necesita, para poder regular de una manera efectiva todo lo que siente, pues las tienden a tener comportamientos extremos y cuando las personas del contexto sienten que no saben cómo manejar esos comportamientos extremos, pues tildan a las personas de manipuladoras, ¿sí? Por lo tanto, fíjense lo que le enseña y a qué no le enseña un ambiente con conductas invalidantes. No le enseña a tolerar el malestar, es decir, no le da herramientas para decir, mira, así la emoción esté subiendo así, se puede tolerar y hay estrategias que nos permiten tolerarla y manejarla. No le enseña a fijar metas y conductas, digamos, que ayuden a cumplir esas metas, porque las personas empiezan a comportarse usualmente por la emoción que están sintiendo, ¿sí? Si estoy triste, me quedo en la cama y no voy al colegio. Si estoy ansiosa, entonces mejor no voy al examen o no voy a la reunión familiar. Si tengo ira, mejor me encierro y no hablo con nadie, ¿sí? Y como la retroalimentación es la crítica, pues no se le enseña a la persona que eso se puede tolerar y aún así yo me puedo comportar y me hará las metas. ¿Cierto? Tampoco le enseña a tener expectativas realistas porque todo el tiempo estamos exigiendo un comportamiento que la persona no sabe cómo lograr. ¿Sí? A veces no es que las personas no quieran hacerlo, es que no saben, nadie les ha enseñado cómo hacerlo. Y por ende, pues no le enseña un ambiente con conductas invalidantes, no le enseña a la persona a relacionarse con otros de una manera efectiva. Muchas veces cuando se tienen estas dificultades y hay tanta crítica, a la persona no se le ha enseñado cómo pedir lo que quiere, cómo reparar una relación, cómo manejar de pronto límites y establecer ciertas normas de autorrespeto en las relaciones interpersonales. Bien, entonces fíjense que toda esta transacción genera un aprendizaje donde la persona tiene una cantidad de conductas que son muy poco efectivas a largo plazo para ayudarle a construir un ambiente pleno, un ambiente tranquilo o un ambiente de mucha satisfacción. Bien, entonces el resultado de esa transacción usualmente tiende a ser, primero, invalidación, porque si a mí me enseñaron a no darle lugar a la experiencia emocional y a que lo que yo estoy sintiendo es exagerado, está mal, no corresponde, posteriormente eso es lo mismo que yo voy a hacer con mi experiencia emocional y no me va a gustar sentir lo que siento y me voy a rechazar y me voy a criticar por sentir lo que siento una y otra vez porque eso fue lo que aprendí a hacer con esa experiencia emocional. Esto también puede dar como resultado una tristeza crónica, ¿sí? Mucha ansiedad e ira. Y cuando yo no sé manejar todo eso, muy posiblemente estoy involucrada en un nivel de sufrimiento porque nada me resulta, nada me sale. Y eso puede empezar a generar que las personas puedan empezar a tener conductas autoagresivas o heteroagresivas, que yo empiece a buscar por medio de la agresión que otras personas me entiendan o logren hacer lo que yo necesito, o empezar, digamos que, a golpearme o maltratarme a mí misma, justamente porque hay mucha frustración y no sé cómo manejarlo. Eso también va a llevar a las conductas autolesivas, al consumo de sustancia, a la ideación y a las conductas suicidas. ¿Por qué? Porque si yo estoy teniendo un sufrimiento que no puedo manejar, que me levanto y está ahí, que me acuesto y está ahí, y que trato de hacer muchas cosas y lo único que logro es empeorar la situación y críticas, empiezo a encontrar como algunas escapes, ¿cierto? Y generalmente esos escapes o esos salvavidas como para descansar momentáneamente de ese sufrimiento,
los empiezo a encontrar la mayoría de veces, ¿cierto? Como al azar. No es que las personas necesariamente se pongan a pensar, voy a hacer esto para esto, no. Sencillamente alguien les dijo o vieron que se podían cortar, se cortaron y sintieron un alivio y dijeron, bueno, listo, ya. Por lo menos descansé 1 o 2 horas de esto. Empezaron a pensar, por ejemplo, que suicidarse podría ser una opción y empezaron a fantasear por eso. Y por lo menos en esos minutos, como el ejemplo que les ponía al principio con la lotería, hubo un poco la reducción del malestar. Y entonces empezamos a hacer cosas que nos dan alivios inmediatos. Claramente nos generan, esos alivios inmediatos tienen la consecuencia a largo plazo de que nos empeoran la situación, sí, pero como las personas no lo saben hacer diferente, esos alivios inmediatos suelen ser como pequeños salvavidas que a la final les permiten ir llevando la cuestión, aunque a largo plazo estén generando mayores dificultades. Bien, entonces, miremos un poco que teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, lo que pudimos ver ahora, podemos concluir algunas cosas. Primero, que los comportamientos suicidas y las conductas de autolesión son estrategias que muy posiblemente las personas tienen actualmente porque son las únicas que conocen para poder modular o regular el sufrimiento. Y es muy probable que no hayan tenido un contexto en su vida de aprendizaje para tener otros comportamientos que les pudieran ayudar a aliviar ese sufrimiento, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que esas estrategias están presentes en la vida de la persona como un resultado de su historia, ¿sí? Es muy probable que todo lo que tuvieron la oportunidad de aprender, pues muy probablemente les haya llevado a solo tener estas poquitas comportamientos o esta serie de comportamientos orientados a poder aliviar, digamos, el malestar o manejar temporalmente el malestar. Bien, ahora, es importante darnos cuenta que si bien el hecho de tener comportamientos problemáticos asociados al suicidio corresponde a toda una historia de vida, es decir, yo no me acosté hoy y mañana amanecí suicida, o yo no me acosté hoy y mañana empecé a autolesionarme, sino que esto viene un entramado que tiene que ver con qué fue lo que aprendí, qué fue lo que tuve la oportunidad, digamos, de conocer, qué cosas también vi, ¿cierto?, que podían servirme. Y lo importante de todo esto es que cuando nosotros comprendemos los comportamientos suicidas como el resultado de la historia, esto también nos da una esperanza como trabajadores de la salud. Y es que estos comportamientos sí los podemos modificar. ¿Cuándo? Cuando las personas aprenden nuevas estrategias. Es decir, si yo me doy cuenta que el problema es que la persona no sabe cómo hacer las cosas diferentes, la persona tiene la oportunidad de aprender a hacer las cosas diferentes. Entonces, si puede empezar a utilizar otros comportamientos de manera alternativa, va a poder tener la posibilidad de modificar esos comportamientos, ¿sí? Pero también vamos a darnos cuenta que si su contexto se organiza, es decir, si yo aprendo a organizar las cosas que están a mi alrededor para poder digamos, implementar nuevos comportamientos, también puedo modificarlo. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a empezar a ver en el siguiente video. Vamos a empezar a mirar un poco cómo podemos identificar estos elementos pequeños, ¿cierto? Cómo los podemos analizar y quizás dónde podemos encontrar pistas para poder intervenir. Bien, entonces ya nos volvemos a ver.